Imagínate esta escena. Octubre de 2011. Un hombre es arrastrado por las calles, ensangrentado, suplicando piedad. Los celulares capturan cada segundo. El mundo entero lo ve. Este hombre, apenas unos meses antes, era el líder de una de las naciones más prósperas de África. ¿Su nombre? Muammar Gaddafi. Y mientras los gritos resonaban en esas calles de concreto, los líderes occidentales lo celebraban. Misión cumplida, decían. Libia es libre. Pero 14 años después, Libia ya no existe como país. Es un campo de batalla, milicias peleando por el poder. Los mercados de esclavos han regresado a África. Mercenarios extranjeros controlan ciudades enteras. Entonces dime, ¿qué fue lo que realmente pasó ahí? ¿Y si te dijera que todo esto estaba planeado? Que la libertad prometida era puro humo. Quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que vas a descubrir va a cambiar por completo tu visión sobre las intervenciones humanitarias. Y ya que estás aquí buscando la verdad, ¿qué tal si demuestras que esta historia merece ser contada? Un like ya ayuda a que más gente la vea. Para entender cómo llegamos hasta aquí, tenemos que retroceder en el tiempo. Bastante tiempo. Libia, ese pedazo de tierra estratégico en la costa del Mediterráneo, siempre fue codiciado. Durante siglos, fue una colección suelta de regiones bajo control otomano. Tripolitania en el oeste, Cirenaica en el este, Fezán en el sur. Rutas comerciales cruciales atravesaban sus arenas. En 1911, Italia invadió. El rey italiano declaró que era su destino controlar Libia, su propia nueva Roma. No importaba que la gente ya viviera ahí desde hace milenios. En las décadas siguientes, los italianos transformaron Libia en una colonia de asentamiento. Desplazaron poblaciones locales enteras para darle lugar a miles de colonos italianos. Los indígenas, especialmente los beduinos, se resistieron. Y fue ahí cuando entró en la historia un nombre que todo africano debería conocer: Omar Mukhtar, conocido como el León del Desierto. Este hombre lideró una guerra de guerrillas contra los invasores italianos en los desiertos de Cirenaica por casi 2 décadas. Se convirtió en un símbolo viviente de resistencia. Cuando finalmente lo capturaron y ejecutaron en 1931, pensaron que su leyenda moriría con él. Se equivocaron. Incluso en la muerte, Omar Mukhtar siguió más vivo que nunca en la memoria de su pueblo. Después de su muerte, el régimen fascista de Mussolini intensificó la brutalidad. Comunidades libias enteras fueron forzadas a campos de concentración, donde decenas de miles murieron de enfermedades y hambre. La independencia parecía imposible. Pero entonces llegó la Segunda Guerra Mundial. Libia se convirtió en campo de batalla entre las fuerzas del Eje y los aliados. Ciudades bombardeadas, comunidades en fuego cruzado. Cuando el polvo se asentó, Italia había perdido. Pero ganar la guerra no significaba que Libia estaba libre. Los británicos tomaron control de Tripolitania y Cirenaica. Los franceses ocuparon Fezán. Algunos querían dividir Libia entre estos nuevos gobernantes. Otros defendían la independencia total. En 1949, algo histórico sucedió. Las Naciones Unidas se involucraron. Después de muchas negociaciones tras bambalinas, aprobaron una resolución para hacer de Libia el primer país africano en ganar independencia en la posguerra. El 24 de diciembre de 1951, 2 años después de la resolución de la ONU, Libia oficialmente se convirtió en un reino independiente, liderado por el rey Idris, un hombre de la poderosa orden religiosa Senussi en Cirenaica. Era visto como unificador, alguien que mantendría esa tierra dividida unida. Pero había un problema gigantesco. Libia era uno de los países más pobres del mundo. Su economía era débil, casi sin fuentes reales de ingreso. El país necesitaba algo, lo que fuera, para sobrevivir. Y entonces lo encontraron. En 1959, 8 años después de liberarse del dominio colonial, todo cambió. Libia descubrió petróleo. Y no poco, mucho petróleo. De la noche a la mañana, Libia pasó de ser un reino desértico pobre, dependiente de ayuda internacional y del alquiler de bases militares estadounidenses y británicas, a una monarquía rica en petróleo. El juego había cambiado por completo. Empresas occidentales comenzaron a inundar el país, ansiosas por explotar esta nueva riqueza encontrada en el desierto.
Esta riqueza del petróleo significaba que el gobierno ahora tenía montañas de dinero para gastar. Se embarcaron en proyectos masivos de construcción, intentando mejorar la calidad de vida de los libios. Pero a medida que el nivel económico mejoraba, el costo de vida también subía. Y también estaba ese pequeño detalle de la corrupción. El rey Idris luchaba por mantener el control, y no todos estaban contentos con cómo se estaba manejando la nueva riqueza de Libia. Sus posiciones pro-Occidente en asuntos internacionales también se convirtieron en un problema enorme en casa. A finales de los 60, el descontento crecía. El rey seguía permitiendo que empresas extranjeras explotaran el petróleo libio, y su simpatía por Occidente se volvía cada vez más problemática, especialmente cuando falló en pronunciarse contra Israel durante la Guerra de Junio de 1967. Mientras tanto, una nueva ola de nacionalismo árabe estaba barriendo el Medio Oriente. Egipto tenía a Nasser, Irak tuvo su propia revolución, y en Libia había un joven oficial militar observando todo esto muy de cerca y tomando notas. Su nombre, Muammar Gaddafi. En 1963, Gaddafi entró a la Academia Militar Libia. En silencio y cuidadosamente, reunió un grupo leal de jóvenes oficiales que compartían sus visiones radicales, planeando meticulosamente durante años. Desde joven, admiraba figuras revolucionarias como el egipcio Gamal Abdel Nasser. Su inspiración era el nacionalismo árabe. Soñaba con librarse de la influencia extranjera y hacer de Libia un país verdaderamente independiente y poderoso. En septiembre de 1969, mientras el rey Idris estaba en Turquía para tratamiento médico, Gaddafi vio su oportunidad y la tomó. En una sola noche, Libia pasó de monarquía a gobierno militar. Inmediatamente después de tomar el poder, Gaddafi rebautizó Libia. Se convirtió en la República Árabe Libia, un nuevo estado revolucionario. Poco después, escribió un extraño manifiesto político llamado El Libro Verde, delineando una forma única de gobernanza que mezclaba socialismo, panarabismo y valores islámicos. En 1977, el nombre del país cambió nuevamente a Gran Jamahiriya Árabe Libia Popular Socialista. Nombre largo, lo sé, pero básicamente significaba gobierno por las masas. Uno de los primeros y más audaces movimientos de Gaddafi fue tomar control de los vastos recursos petroleros de Libia. Antes de él, corporaciones extranjeras dominaban el petróleo libio. Gaddafi cambió el juego. Expulsó bases militares occidentales y renegoció audazmente contratos con empresas extranjeras. Cuando se resistieron, amenazó con nacionalización, eventualmente forzándolas a aceptar términos libios. Esta jugada aumentó drásticamente los ingresos petroleros de Libia. En cuestión de años, Libia se transformó en uno de los países africanos más ricos per cápita. El país tenía los más altos estándares de vida en África: salud gratuita, educación gratuita, vivienda financiada por el gobierno. A medida que el país prosperaba, Gaddafi introdujo políticas que pensaba protegerían a su pueblo contra los males del capitalismo. Prohibió rentar casas con fines de lucro, declarando que todo libio tenía derecho a poseer su propia casa. Aunque el principio sonaba noble, causó caos y escasez de viviendas, atrofiando el desarrollo inmobiliario en el proceso. Pero Gaddafi no estaba enfocado solo en construir Libia a su propia imagen. Estaba ocupado en el escenario internacional también. En los 80, Gaddafi no estaba satisfecho solo con Libia. Se veía a sí mismo como el libertador y líder de África. Soñaba con unos Estados Unidos de África, un continente libre de influencia occidental. Derramó dinero y recursos en otros líderes africanos, intentando ganarse su lealtad. Esta generosidad extravagante y carisma le dieron influencia por todo el continente. Pero sus ambiciones regionales encontraron resistencia. Cuando invadió Chad, intentando controlar la franja de Aouzou, rica en minerales, Chad, apoyado por Francia, resistió ferozmente. Después de años de guerra brutal en el desierto, Libia fue eventualmente derrotada y forzada a retirarse. Fue una derrota humillante para las ambiciones regionales de Gaddafi. A finales de los 70 y 80, la reputación de Gaddafi se estaba oscureciendo. Su retórica antioccidental y estilo de vida provocativo y extravagante lo convirtieron en una figura muy odiada en Occidente. Ronald Reagan,
expresidente de EEUA, famosamente lo etiquetó como el perro loco del Medio Oriente. Pero esto no era mera retórica. La relación de Libia con Estados Unidos, que había sido un socio comercial importante, se deterioró a principios de los 80. Gaddafi fue acusado de financiar y apoyar activamente organizaciones terroristas globalmente, desde el IRA en Irlanda hasta el grupo palestino de Abu Nidal. Hubo una serie de restricciones comerciales entre ambos países. Cuando las tensiones escalaron a mediados de los 80, culminaron en ataques aéreos estadounidenses a Trípoli y Bengasi en 1986, en los cuales la hija adoptiva de Gaddafi fue asesinada. 2 años después, en 1988, el vuelo 103 de Pan Am explotó sobre Lockerbie, Escocia. Gaddafi fue directamente implicado. Sanciones y aislamiento internacional siguieron. Libia se convirtió en un estado paria internacional. Pero las tensiones no disminuyeron. Sintiéndose cada vez más amenazado por Occidente e inspirado por el avance nuclear de Pakistán, Gaddafi secretamente persiguió armas nucleares a lo largo de finales de los 80 y 90. Compró tecnología nuclear de Abdul Qader Khan, un científico pakistaní, determinado a fortalecer las capacidades militares de Libia. Pero inteligencia internacional interceptó estos planes. Después de varios años de presión intensa de Occidente, Gaddafi dramáticamente abandonó el programa nuclear de Libia, acordando desmantelar toda su infraestructura nuclear. A finales de los 90, en un esfuerzo por reconquistar a la comunidad internacional, Libia entregó a los supuestos perpetradores del atentado al vuelo 103 de Pan Am a las autoridades internacionales. Después de abandonar sus programas nucleares, el Reino Unido restauró relaciones diplomáticas con Libia a finales de la década, con sanciones de la ONU también siendo suspendidas en 2003. De repente, Gaddafi comenzó a colaborar con agencias de inteligencia occidentales contra el terrorismo. Líderes occidentales que antes eran enemigos feroces, ahora acudían a Trípoli. El primer ministro británico Tony Blair famosamente estrechó la mano de Gaddafi en una tienda en el desierto libio. Empresas petroleras internacionales regresaron ansiosamente, firmando nuevos contratos lucrativos. Gaddafi estaba de vuelta en el juego. A medida que Gaddafi reconstruía su imagen personal en el extranjero, también estaba construyendo su fortuna personal. Mientras públicamente predicaba socialismo y simplicidad, privadamente Gaddafi y su familia disfrutaban de estilos de vida lujosos en el extranjero. Acumularon miles de millones en cuentas extranjeras escondidas. Poseían villas extravagantes, yates y colecciones de arte caras. Con la libertad política lejos de ser realidad, la gente comenzó a quejarse. Los disidentes enfrentaban prisión o muerte. Ejecuciones públicas eran comunes en esa época. Entonces, cuando la primavera árabe llegó en 2011 y la gente comenzó a levantarse contra sus gobiernos en Egipto, Túnez, Siria, Libia no se quedó atrás. Estallaron protestas, y Gaddafi respondió de la peor manera posible. Prometió no tener misericordia. Amenazó con cazar a los rebeldes casa por casa, callejón por callejón. Sus palabras fueron aterrorizantes. En este punto, el mundo comienza a prestar atención. La ONU interviene, y de repente la OTAN se involucra. Y aquí es donde las cosas se complican. Marzo de 2011. La ONU aprueba la resolución 1973. Da luz verde a la OTAN para intervenir en Libia, oficialmente para detener una crisis humanitaria. Las fuerzas de Gaddafi se estaban acercando a Bengasi y la gente temía una masacre. El mundo ya había fallado en detener genocidios en Ruanda y Bosnia, así que esta vez actuaron rápido. Así, la OTAN estaba en guerra, bombardeando a los militares de Gaddafi e imponiendo una zona de exclusión aérea, ayudando a los rebeldes a retomar ciudades. En pocos meses, el régimen estaba colapsando. Pero algo no cuadraba aquí. La justificación oficial dada por EEUU, la OTAN y la ONU era humanitaria. Detener a Gaddafi de masacrar a su propio pueblo. El presidente Barack Obama enfatizó que el objetivo no era cambio de régimen u ocupación de largo plazo, sino prevenir un desastre humanitario. Pero por debajo de la retórica, había motivos más cínicos en juego. Libia, ¿sabes?, es un país rico en petróleo, estratégicamente ubicado en el norte de África, y Gaddafi se había demostrado un líder impredecible.
Había comunicaciones internas sugiriendo incentivos económicos y políticos detrás de la decisión de la OTAN de involucrarse. Un memorando de 2011 para la secretaria de Estado de EMORU, Hillary Clinton, sugería que el presidente francés, Nicolas Sarkozy, era movido por un cóctel de incentivos menos nobles, incluyendo deseo por el petróleo libio y miedo de que el vasto suministro de oro de Gaddafi pudiera desplazar la primacía de Francia en la región. Según este briefing de inteligencia, los motivos de Francia para presionar la intervención incluían aumentar su participación en el petróleo libio, reforzar la influencia francesa en África y mejorar la posición doméstica de Sarkozy. Algunos observadores también notaron que la intervención de la OTAN fue influenciada por el deseo de reafirmar la influencia occidental en la región durante la primavera árabe, asegurar acceso a los recursos de Libia y prevenir que Gaddafi minara sistemas financieros africanos aliados a Occidente. Entonces, mientras Barack Obama, David Cameron y Nicolas Sarkozy seguían predicando el mensaje de obligación moral, había mucho más sucediendo detrás de cámaras. El 19 de marzo de 2011, una coalición liderada por EU lanzó la Operación Odisea del Amanecer, iniciando ataques aéreos contra fuerzas del gobierno libio. Jets de combate franceses fueron los primeros en acción, deshabilitando dramáticamente una columna blindada leal fuera de Bengasi, efectivamente deteniendo el avance de Gaddafi. La fase inicial vio a Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña fuertemente involucrados en suprimir las defensas aéreas y blindados de Libia. Poco después, la OTAN asumió comando de la operación el 31 de marzo de 2011. La Operación Protector Unificado formalmente puso a la OTAN al mando de la campaña aérea y bloqueo naval. La campaña libia fue caracterizada por un enfoque estadounidense inusual. El gobierno de Obama, preocupado por otro enredo estilo Irak, decidió que Estados Unidos apoyaría la misión, pero no tomaría el liderazgo en una guerra prolongada. Washington proveyó activos críticos en los primeros días: ataques de misiles de crucero, interferencia electrónica, drones de inteligencia y reabastecimiento aéreo para deshabilitar las fuerzas de Gaddafi. Después entregó la responsabilidad primaria a los aliados de la OTAN. El presidente Obama describió esta estrategia como alinear el poder de EEUU con una coalición internacional para que América no cargara con toda la responsabilidad. En términos prácticos, el papel de Estados Unidos después de la primera semana fue principalmente de apoyo. Drones estadounidenses patrullaban los cielos libios y aeronaves de EEUU. Atacaban objetivos conforme fuera necesario, pero miembros europeos de la OTAN realizaban la mayor parte de los bombardeos después de abril de 2011. Francia y Gran Bretaña eran las caras públicas, con la OTAN proporcionando comando unificado que incluía contribuciones de naciones menores. Un total de 18 países eventualmente participaron militarmente, incluyendo Canadá, Italia, Bélgica, Dinamarca, Noruega y hasta 3 estados árabes, Jordania, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, que enviaron jets de combate y aeronaves de apoyo. A lo largo de la operación de 7 meses, la OTAN voló más de 26.500 misiones, incluyendo cerca de 9.700 misiones de ataque, golpeando miles de objetivos. Notablemente, ninguna tropa terrestre de la OTAN fue desplegada en Libia. Fuerzas especiales de algunos países, como asesores británicos y franceses y unidades de Qatar, supuestamente ayudaron a fuerzas rebeldes libias en el terreno, pero oficialmente la OTAN dependió exclusivamente de poder aéreo y apoyo naval. Este enfoque de solo poder aéreo fue efectivo en el corto plazo. Aterrizó la fuerza aérea de Gaddafi y metódicamente destruyó su armamento pesado, nivelando el campo de batalla para los rebeldes ligeramente armados. En agosto de 2011, rebeldes con cobertura aérea de la OTAN avanzaron hacia Trípoli y el gobierno de Gaddafi colapsó. El resultado militar inmediato pareció un éxito para la OTAN. Hubo 0 bajas de combate del lado de la OTAN y en octubre, los rebeldes libios habían efectivamente ganado la guerra civil. Y el 20 de octubre de 2011, Gaddafi, que había huido de la capital,
y se escondía en su ciudad natal de Sirte, fue encontrado por el grupo rebelde. Lo arrastraron por las calles y brutalmente lo asesinaron. Todo mientras lo grababan en video. Finalmente, el perro loco estaba muerto. El mundo lo celebró. Libia estaba libre. Misión cumplida, ¿cierto? Bueno, no exactamente. Aquí es donde todo se desmorona. En el momento en que Gaddafi se fue, Libia no tenía gobierno central, sin instituciones, sin ejército, solo un montón de milicias con armas. Y pronto comenzaron a pelear por poder, por tierra, por petróleo. En las semanas siguientes a la caída de Gaddafi, las autoridades provisionales de Libia, el Consejo Nacional de Transición, asumieron el poder en medio de gran optimismo. Exportaciones de petróleo, que habían parado durante la guerra, fueron reanudadas. Países de la OTAN y la ONU reconocieron el nuevo liderazgo. Sin embargo, por debajo de la superficie esperanzadora, señales de alerta aparecieron casi inmediatamente. La forma en que la OTAN ejecutó su intervención significaba que ninguna fuerza de paz fue desplegada y los rebeldes que pelearon contra Gaddafi no se desarmaron. Decenas de milicias controlaban diferentes partes del territorio, incluyendo la capital. Muchos depósitos de armas habían sido saqueados. Las nuevas autoridades tenían poco control sobre los innumerables combatientes energizados por la victoria. En octubre de 2011, a medida que el tiroteo de celebración disminuía, surgieron reportes de ajustes de cuentas y abusos de derechos humanos. Por ejemplo, represalias contra sospechosos de lealtad a Gaddafi y trabajadores migrantes subsaharianos, muchos de los cuales fueron acusados de ser mercenarios. En los años siguientes, Libia se convierte en un campo de batalla. Dos gobiernos rivales emergen. Luego ISIS aparece. Después, mercenarios extranjeros. Rusia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Egipto. Todos comienzan a elegir bandos y, consecuentemente, Libia no es solo un estado fallido. Es una zona de guerra completa. Ahora, aquí está la parte de la que nadie habla mucho. Después de la guerra que removió a Gaddafi, Libia se convirtió en el epicentro del tráfico humano. Migrantes de África intentando alcanzar Europa quedan atrapados en Libia. Muchos son vendidos como esclavos. Sí, mercados de esclavos reales y modernos. En 2017, CNN descubrió imágenes de personas siendo subastadas en Trípoli. Y el mundo simplemente siguió adelante. Pero humanos no son las únicas mercancías siendo traficadas en Libia. Redes de contrabando florecieron en medio de la anarquía. Armas saqueadas del arsenal de Gaddafi se esparcieron por una región entera ya atormentada por la inestabilidad. A principios de 2013, un reporte de la ONU alertó que armas estaban siendo contrabandeadas de Libia a una tasa alarmante, alimentando conflictos en Mali, Siria y más allá. Grupos militantes capitalizaron sobre las miles de armas libias, desde armas pequeñas hasta misiles antiaéreos, para fortalecer sus insurgencias. Por ejemplo, en 2012, combatientes tuareg, incluyendo combatientes étnicos tuareg que habían servido en las fuerzas de Gaddafi, regresaron a Mali con armamento pesado, desencadenando una rebelión en el norte de Mali que llevó a una toma islamista de esa región antes de que una intervención francesa, conocida como Operación Serval, en 2013, los expulsara de vuelta. La región del Sahel como un todo vio un aumento en la violencia rastreable hasta el colapso de Libia. En Egipto, Sinaí y en Gaza, militantes también supuestamente recibieron armas de los stocks libios. Internamente, la propia Libia se convirtió en un refugio para grupos extremistas. Alrededor de 2014, organizaciones yihadistas como Ansar al-Sharia y el Estado Islámico ISIS establecieron un punto de apoyo en medio del desorden, y ha habido guerra por representación en el país últimamente. En la ausencia de una autoridad central, Libia se convirtió en una arena para potencias regionales y globales resolver disputas y competir por influencia. Durante la Segunda Guerra Civil, que comenzó en 2014 y continuó hasta 2020, naciones extranjeras apoyaron diferentes facciones libias con dinero, armas y combatientes. Egipto y los Emiratos Árabes Unidos apoyaron las fuerzas orientales del general Haftar,
viéndolo como un bastión contra islamistas y alineándose con su oposición más amplia a la hermandad musulmana en toda la región. Turquía y Qatar, por otro lado, apoyaron las facciones occidentales en Trípoli, que incluían grupos de tendencia islamista, alineados con su política exterior de apoyar movimientos de islam político. Rusia también entró en la pelea, supuestamente enviando mercenarios del grupo Wagner para ayudar a Haftar a partir de 2019, buscando una posición en el flanco sur de la OTAN y una participación en el petróleo de Libia, también tal vez para proyectar poder en el Mediterráneo. Estas potencias extranjeras transformaron Libia en un campo de batalla por representación, similar a Siria, aunque en menor escala. La intervención de la OTAN en 2011 irónicamente pavimentó el camino para la posterior intervención de Rusia. Moscú, molesta por las acciones de la OTAN, vetó mayor involucramiento de la ONU y, en cambio, eligió apoyar a su cliente preferido en el terreno. El resultado fue un conflicto prolongado que atrajo drones, misiles y combatientes extranjeros. Alrededor de 2020, la intervención militar directa de Turquía para salvar al gobierno de Trípoli de la ofensiva de Haftar y el continuo apoyo de Rusia a Haftar demostraron cómo la guerra de Libia se había convertido en un asunto internacional. Esta interferencia extranjera hizo aún más difícil resolver la crisis de Libia, ya que potencias externas continúan armando a sus representantes a pesar de embargos de la ONU. Entonces, para el pueblo de Libia, que es forzado a vivir a través de esta experiencia horrible, la pregunta se vuelve: ¿está Libia mejor sin Gaddafi? Sí, él era un dictador brutal, uno que amenazó con matar a su propio pueblo por levantarse contra él. Pero por lo que podemos ver ahora, la OTAN ganó la guerra para remover a Gaddafi, pero Libia desde entonces perdió su futuro. Y si esto es lo que la liberación parece, realmente necesitamos repensar lo que queremos decir por intervención humanitaria, porque al final del día, cuando las cámaras se apagan, cuando los aviones vuelan de vuelta a casa, cuando los políticos dan sus discursos de victoria, ¿quién se queda para reconstruir? ¿Quién entierra a los muertos? ¿Quién vive con las consecuencias? Esta historia de Libia no es solo sobre un país africano que cayó. Es una advertencia sobre lo que pasa cuando intereses geopolíticos se disfrazan de misiones humanitarias. Es sobre cómo promesas de libertad pueden transformarse en pesadillas de caos. Y principalmente, es sobre cómo las grandes potencias juegan ajedrez con países enteros como piezas en el tablero. Si esta historia te hizo pensar diferente sobre el mundo, imagínate cuántas otras personas necesitan escuchar esto. Dale ese like, suscríbete al canal, porque historias como esta, historias que los medios tradicionales no cuentan, necesitan seguir siendo contadas. La verdad de África merece ser conocida.